Y entramos a desandar los últimos minutos del arranque, pero antes nos vamos a Jujuy para hablar con Sebastián Copelo. Él es dirigente del Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda Unidad. Él es docente para hablar un poquito de lo que está sucediendo en esa provincia, porque el conflicto docente, al igual que en muchos puntos del país, continúa. El viernes hubo una gran marcha en toda la provincia eh, contra el gobernador Morales por las reformas que quiere implementar. Sebastián, bienvenido al arranque, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Un saludo al equipo de la audiencia. Eh, Quizás se, se escucha medio mal porque estoy en la movilización, no, con no, gestión de señal. se nos escucha, se escucha perfecto, Sebastián. Bueno, Ah, bueno, bueno. continúa, bueno, en este momento estás en plena movilización, continúa el conflicto docente con un Gerardo Morales cada vez más candidato o precandidato y con ustedes cada vez más en la calle. ¿Cómo es el día a día de los docentes en Jujuy? Bueno, sí, hoy estamos en una movilización que es multitudinaria y ya no son solo los docentes, sino que hay un paro de todos los gremios del sector público, de todos los gremios estatales, municipales, del Tribunal de Cuentas, de la salud, de todos los gremios docentes, hasta los privados. Es casi un paro general público y también hay un paro bancario. Es decir, se está uniendo todos los trabajadores de Jujuy. También está el movimiento piquetero que reclama Mm. por los reclamos urgentes de los desocupados. Es decir, hay una pueblada jujeña con una consigna que sintetiza para mí el problema de Jujuy, que es arriba los salarios, abajo la reforma. También, además, justo me toca ser convencional constituyente, y mientras Jujuy tiene uno de los salarios más bajos del país en los docentes, por ejemplo, un piso salarial docente hoy no llega ni a 130.000, los docentes son pobres, los estatales, los municipales también, los trabajadores de la salud también. Mientras sucede esa situación, Morales quiere tomar la suma del poder público de la provincia con la reforma de la Constitución, donde elimina el derecho al voto cada 2 años, donde pasa a tener el quien gana una elección sin importar el porcentaje, el dominio de la legislatura. Es un verdadero escándalo que no se habla mucho, lo de la reforma constitucional de Morales, pero pasaría a ser un régimen totalitario, donde no hay división de poderes, agregando que obviamente lo que sí ya se sabe más, que es la prohibición de la protesta, que lo quiere meter en la Constitución, siendo anticonstitucional, y ayer sacó un decreto adelantando eso, justamente para evitar estas movilizaciones que obviamente no tuvieron éxito, porque hoy la movilización es más grande que la semana pasada. Hoy es el sexto día de paro docente, están de paro por tiempo indeterminado, reclamando un salario que alcance y también que no avance la reforma. Y en confluencia con los otros sindicatos, como comenté, esa es la situación de Jujuy, es explosiva. Sebastián, llevamos varios días de conflicto. En muchos puntos del país sigue habiendo conflicto. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires es permanente las marchas y la realidad que contra la ministra Acuña se le plantan cada vez más. Es la realidad, se lo ve en la calle. Es quizás el gran o uno de los grandes problemas del país, más allá de lo puntual que estamos hablando ahora en Jujuy. La deuda que tienen con los docentes. Sí, y sí, como docente te digo, no solo con los docentes, sino con la educación en general. La educación está destruida. Hay un recorte presupuestario año tras año, y uno de los ejes de los planes económicos que propone el Fondo Monetario Internacional, en este caso a Sergio Massa, pero antes a quien estaba, es decir, al gobierno nacional, y que acompañan los gobiernos provinciales que aprobaron en diputados el acuerdo con el FMI, también aprobaron el consenso fiscal, es que hay que recortar en la educación. Y no se recorta solo en los salarios docentes, se recorta también en el transporte. Por ejemplo, acá en Jujuy los que viajan al interior tienen que hacer dedo a veces, porque no alcanza el transporte, porque te cubren 3 viajes por semana y los demás te los tenés que pagar de tu bolsillo, transportes en condiciones deplorables, no se respeta el estatuto docente, hay mucha precarización laboral. La mayoría de los docentes somos suplentes, no estamos Hmm. titularizados, por lo tanto no sumamos antigüedad, y obviamente lo salarial es lo más grave porque no te permite comer a la noche. El básico docente, que es lo que está en blanco, digamos, el salario básico es la parte que está Hmm. blanqueada, es la parte que golpea, que impacta en la antigüedad, en la jubilación, es solo 35.000 pesos.
Es No, un claro. golpe a la educación muy grande de los gobiernos, y como decís vos, obviamente no es Jujuy, es Salta acá al lado, y es y en Chubut, en Santa Cruz, es decir, de una punta a la otra está el problema que la variable del ajuste son justamente los gastos públicos, la educación y la salud pública también. Y por eso calan también los discursos de privatización, son los propios gobiernos que están haciendo pelota a la educación pública y obliga muchas veces a la familia a tener que hacer un esfuerzo en pagar una privada, porque la educación pública realmente está destruida, los comedores no mandan Claro. proteínas, es una situación muy grave. Y en este contexto de Morales gobernador con la reforma de la Constitución en Jujuy, tenemos Morales precandidato a presidente, acompañado por Larreta, que bueno, justamente en la ciudad de Buenos Aires también es criticado por lo mismo. Calculo que el enojo en las calles, bueno, es tal que el paro es general casi en toda la provincia. Bueno, yo le diría que se ocupe de Jujuy a Morales, porque se está haciendo el sota y tiene a la provincia patas para arriba como Sáenz en Salta. Él cree que puede seguir gobernando como en estos 8 años, a través de un relato de disciplinamiento social, apoyándose en el desgaste de Milagro Sala y todo ese proceso, pero ya pasaron 8 años y ya la gente está recontra cansada, está harta del ajuste, está harta de la persecución, y acá hay un paro por sexto día de docentes, y hay paro por tercer día de los municipales y estatales, está el movimiento de desocupados en la calle, y no parece que se vaya a acabar este movimiento si Morales no da respuestas a los reclamos salariales. Entonces yo, más que preocuparse por la campaña presidencial, le diría que se ocupe Jujuy, porque realmente acá hay una situación muy explosiva. Y después la campaña presidencial tiene mucho que ver con lo de la reforma, porque Morales quiere usar a Jujuy como un laboratorio para su discusión con Patricia Bullrich, con Cornejo, de quién es más mano dura, quién puede ser el que mejor defienda los negocios capitalistas del país, como el saqueo del litio, y para eso quiere hacer esta constitución para ir a la campaña electoral diciendo: yo hice una constitución a la medida de lo que reclaman las mineras y prohibiendo la protesta, pero como vemos, le va a salir mal, ese es mi punto de vista, le va a salir mal, acá hay un pueblo movilizado, el otro día pasó el papelón de James Cameron, es decir, tiene muchos flancos abiertos, y lo que debería hacer Morales es ocuparse de su provincia, donde es gobernador, que tiene más del 40% de pobreza, que es primera en precarización laboral en el país, que tiene la educación con un básico de 35.000 pesos en los docentes, 50.000 jujeños sin vivienda. Es una provincia que el relato que dice Morales para hacia afuera es todo mentira, y acá la verdadera situación es que hay una riqueza enorme que se la están saqueando las multinacionales, como es el litio, y hay un pueblo pobre. Sebastián, justamente Julio te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué hace, Julio? Sebastián, no, sí, adentrarme en este papelón que señalaste ahí a propósito de James Cameron, que pidió explicaciones por este apoyo que le dio a algunas comunidades indígenas, ¿no? Sí, y bueno, porque justamente es constitucional, hay una ley constitucional que es que hay que pedirle permiso y hay que hacer una consulta con las comunidades indígenas cuando se quieren hacer obras o procesos productivos, y hay en muchos sectores de las explotaciones de litio que quiere empezar Morales, sobre todo en el Valle Grande, en Olaroz, bueno, en distintos sectores, donde hay comunidades que no se les pidió permiso y están siendo desalojadas. Y eso es una moneda corriente acá en Jujuy. También con las zonas francas de Perico y de La Quiaca se han expulsado a familias, a comunidades originarias. Es una situación muy grave, y lo de Jane Cameron mostró el cinismo de Morales. Es decir, que quiso ocultar y encima escrachó públicamente a la dirigente hermana de la comunidad en Twitter. Es decir, que Morales piensa que puede manejar la provincia como un juguete y pasar por arriba a todo el mundo. Y bueno, capaz unos años lo logró, pero ahora el pueblo se cansó y ya no tiene miedo y está peleando. Y acá debe haber 50.000 personas en la calle hoy. Sebastián Copelo, estamos hablando con él. Él es dirigente del Partido Obrero, del FIT Unidad, del Frente Izquierda Unidad. Él es docente y en este momento nos contó y estuvimos hablando un poco sobre la realidad que se está viviendo en Jujuy, la realidad que están viendo los docentes y todo el pueblo norteño argentino. Sebastián, te agradecemos por haber pasado por el arranque en esta mañana. No, muchas gracias por difundir, que está costando.
gusto. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Sebastián Copelo, que nos trajo un panorama. En plena marcha se podía escuchar de fondo el ruido de la protesta.